Eh, Doctor, compañeros, buenas noches. Comenzaremos con la exposición acerca de enfermedad hepática autoinmune. Bien, esta va a ser una enfermedad que se presenta en todas las edades y dentro de todos los grupos étnicos. Esta va a ser más predominante en el sexo femenino y en edades de 50 a 70 años, y sus manifestaciones parecen variar según la raza y la etnia. Por ejemplo, los nativos de Alaska tienen una alta frecuencia ictérica al momento de la presentación. Los hispanos presentan cirrosis en mayor frecuencia y los afroamericanos tienen una progresión acelerada de la enfermedad y una tasa más alta de recurrencia en comparación con otras razas. Al igual que otras enfermedades autoinmunes, la enfermedad hepática autoinmune va a presentar una predisposición genética, aunque probablemente múltiples genes van a estar implicados en el desarrollo de esta enfermedad. Los genes HLA van a ser los que parece que tienen un papel dominante en la predisposición, ¿no?, al desarrollo de esta enfermedad. En el tipo 1 de esta enfermedad se presenta una mayor prevalencia al alelo DR3, que se asocia con la enfermedad severa y de desarrollo precoz, y esta va a ser más frecuente en niñas y mujeres jóvenes. Y por el contrario, el alelo DR4 va a ser más frecuente en adultos y está asociado a mayor incidencia de manifestaciones extrahepáticas, a enfermedad moderada y tiene una mejor respuesta al tratamiento con corticoides. En cuestión del tipo 2 se ha asociado este con alelos, el DRB1 y el DQB1. Ya. Como mencioné, actualmente se desconoce la etiología de la enfermedad, pero se sospecha que en individuos genéticamente predispuestos, algún agente ambiental va a activar el sistema inmune contra antígenos hepáticos, lo cual va a provocar una inflamación progresiva crónica. Todavía no se ha encontrado evidencia clara sobre cuál o cuáles son los posibles factores desencadenantes de la respuesta inmune contra antígenos hepáticos propios. Dos de los agentes más implicados van a ser los virus, como los de la hepatitis A, B o C, también el virus del Epstein-Barr y el virus del sarampión. También diferentes fármacos o toxinas ambientales que pueden desencadenar toxicidad hepática por mecanismos inmunológicos. La hipótesis que es más aceptada va a ser que hay un mimetismo molecular por la que un antígeno externo puede generar una respuesta inmune cruzada frente al antígeno hepático, que es la que brevemente voy a explicar. Em, bueno, estos estudios actuales apuntan más a que ocurre una ruptura en la autotolerancia de los autoantígenos de los hepatocitos, lo cual inicia respuestas inmunológicas que causan necroinflamación hepática progresiva y fibrogénesis. Esto va a constar de 6 pasos. En el primer paso, las células reguladoras tímicas específicas de autoantígenos van a ser incapaces de prevenir las respuestas inmunitarias a los autoantígenos hepáticos durante las respuestas inmunitarias hepáticas o sistémicas, perdón, a los desencadenantes ambientales, como lo son estas infecciones virales o xenobióticas. En el segundo paso, las células presentadoras de antígenos, que van a ser las APC, van a presentar péptidos autoantigénicos a los receptores de células T autorreactivos en células THCD4 ingenuas y las células TCDH positivas. Y estas van a activar a las células T invariantes asociadas a mucosas, que son las llamadas MAIT o MAIT, mediante la presentación de antígenos de vitamina B procesados por bacterias para TCR de células MAIT. Entonces, lo que nos lleva al tercer paso, que es la coestimulación, que va a inducir a la expresión de genes de células T necesarios para la proliferación, la diferenciación y la maduración de estos subconjuntos. En el cuarto paso, la secreción de citocinas específicas de estos subconjuntos de células THCD4 positivas va a producir secuelas inmunológicas, lo cual nos va a llevar al quinto paso, que va a ser una falla acumulada de estas células T reguladoras, que también son llamadas células TREX, y las células B reguladoras, también llamadas células BREX, CD4 positivo y CD8 positivo, para controlar los mecanismos efectores específicos de autoantígeno que causan daño hepático. Finalmente, el sexto paso va a ser la generación de infiltrados inflamatorios de células efectoras que van a causar citotoxicidad de los hepatocitos, y la destrucción necroinflamatoria de los hepatocitos va a dar como resultado la activación de células estrelladas periportales, lo que va a hacer que se amplifiquen las respuestas inmunitarias locales a través de unos mecanismos independientes y dependientes del contacto, y va a causar esto fibrosis portal progresiva, que esto va a culminar en una cirrosis en ausencia de una terapia inmunosupresora eficaz. En cuestión de las manifestaciones clínicas,
esta enfermedad va a tener un curso cambiante y va a tener una expresión clínica muy heterogénea. Esto va a incluir desde formas asintomáticas hasta cuadros muy sintomáticos. Esto va a incluir también formas de fracaso hepático agudo, en un 10% aproximadamente. Además, puede haber largos periodos de enfermedad subclínica antes o después de que ocurra una fase sintomática. La forma más frecuente de presentación en la edad pediátrica va a ser similar a una hepatitis aguda prolongada. Si hay persistencia de ictericia de coluria, que no tenga una etiología clara de hepatitis viral, tendríamos que descartar este proceso. En otras ocasiones se va a presentar con síntomas inespecíficos como pueden ser la astenia, la anorexia, náuseas, dolor abdominal, eh, artritis de pequeñas articulaciones, retraso en la menarquía, menorrea, etcétera. Entonces, vamos a tener diferentes formas de presentación de la enfermedad. Tenemos la forma sintomática, que va a estar caracterizada por el desarrollo de síntomas crónicos inespecíficos, que ya mencioné. Luego, la fatiga va a ser el síntoma principal en el 85% de los pacientes y también puede haber ictericia. Los signos físicos suelen estar ausentes, aparte de los estigmas hepáticos o manifestaciones de la enfermedad autoinmune extrahepática, como pueden ser el vitiligo, una enfermedad inflamatoria intestinal. Luego tenemos a la forma asintomática. Esta va a ocurrir en un 25 a 34% de los pacientes que con frecuencia van a desarrollar síntomas dentro de 2 a 120 meses. En general, en la mayoría es a los 32 meses. Esto es en un 26 a 34%. Ah, perdón, de un 26 a 70%, y van a experimentar una supervivencia a 10 años que va a ser menor a que los pacientes que son tratados con enfermedades más graves. Luego tenemos dos tipos. El tipo 1, que va a ser el más frecuente, este puede ocurrir a cualquier edad. Aproximadamente la mitad de las personas con hepatitis autoinmune tipo 1 tiene otros trastornos autoinmunes, como enfermedad celíaca, como artritis reumatoide o como colitis ulcerosa. Y luego el tipo 2, que aunque los adultos pueden desarrollar hepatitis autoinmune tipo 2, va a ser más frecuente en niños y en jóvenes. Y otras enfermedades autoinmunes también pueden acompañar este tipo. En cuestión del diagnóstico, se va a basar en una serie de criterios positivos y negativos que van a estar definidos por el Grupo Internacional de Enfermedad Hepática Autoinmune, que va a ser el IAIHG. Este diagnóstico se va a apoyar sobre todo en parámetros bioquímicos, en la detección de anticuerpos y en hallazgos histológicos, además de en la exclusión de otras formas de afectación hepática crónica, como puede ser viral, metabólica o tóxica medicamentosa. En cuestión de los parámetros clínicos, la clínica va a ser muy inespecífica en esta hepatitis autoinmune. El comienzo puede ser insidioso, con astenia, ictericia y altralgias, pero con elevada frecuencia el paciente se va a encontrar asintomático y la sospecha diagnóstica se basa en la detección casual de alteraciones en los parámetros bioquímicos. Aquí debemos tener en cuenta a los factores de riesgo, como que esta enfermedad tiene predominancia en el sexo femenino y en la mayoría de los casos se va a presentar entre los 50 y los 70 años de edad, o de haber presentado alguno de los factores desencadenantes de la patogénesis que ya expliqué, como pueden ser los virus, y también es frecuente su asociación con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? En el paciente o en sus familiares de primer grado. En cuestión de los parámetros bioquímicos, aunque no existe ninguna alteración bioquímica que pueda considerarse específica, los hallazgos típicos de esta enfermedad van a ser la elevación de las transaminasas y de la hipergamaglobulinemia. Los valores de transaminasas pueden oscilar desde los valores normales hasta las concentraciones superiores a 50 veces el límite superior de la normalidad. Y el valor sérico de la IgG suele ser superior a 1.5 veces el valor normal. En cuestión de los anticuerpos, la detección de estos va a ser un aspecto fundamental para el diagnóstico y además va a ser la base de su clasificación. Pero es importante señalar que la presencia de anticuerpos por sí sola no va a ser suficiente para el diagnóstico, sino que es necesario que haya una presencia elevada de estos anticuerpos. Y en cuestión de los parámetros histológicos, la apariencia histológica de esta enfermedad va a ser similar a de la hepatitis crónica. Y aunque ciertos cambios van a ser característicos, esta enfermedad no tiene hallazgos específicos. Esta se va a caracterizar por la presencia de hepatitis periportal o de interfase, también por infiltrados linfoplasmocitarios y a veces por la formación de rosetas.
De estos dos parámetros que son los más importantes, hablaré más a profundidad. En cuestión a los anticuerpos, tenemos los anticuerpos Lozana, que van a ser más frecuentemente detectados en el tipo 1 y raramente en el tipo 2. Los SMA, a pesar de ser menos prevalentes que Lozana, su presencia va a ser más específica y van a tipificar lo que es el tipo 1 de la enfermedad hepática autoinmune. En cuestión de los SLALP, van a estar presentes en el 10 a 30% de los pacientes adultos y hasta en el 60% de los niños que van a tener esta enfermedad en tipo 1. En cuestión de los LKM1, van a ser los principales anticuerpos detectados en el tipo 2 y estos son altamente específicos. En caso del LC1, estos pueden acompañar en algunos casos a los anticuerpos anti-LKM1 en el tipo 2 e incluso pueden ser detectados como un marcador aislado hasta en un 15% de los pacientes. Finalmente, los PANCA se van a observar en pacientes que tienen el tipo 1 y estos van a ser negativos prácticamente siempre cuando es en el tipo 2. En cuestión de los parámetros histológicos, este va a ser pues necesario para establecer el diagnóstico y para determinar el estadio. La biopsia hepática va a ser importante también para comprobar la remisión y para ver la ausencia de actividad antes de suspender el tratamiento inmunosupresor. Bueno, esta se va a caracterizar porque va a tener un infiltrado inflamatorio de células mononucleares y plasmáticas que va a sobrepasar la limitante entre el espacio porta y el lobulillo hepático con erosión de esta misma y destrucción de los hepatocitos lobulillares periféricos, que es lo que va a ser llamado la hepatitis de la interfase. En algunas ocasiones también, el infiltrado inflamatorio puede aparecer de manera predominante en los sinusoides hepáticos, que va a ser la hepatitis acinar. También caracterizado por la regeneración hepática con formación de estas rosetas. En un 25% de los pacientes se va a presentar cambios en los ductos biliares y excepto en las formas más leves, la fibrosis va a estar presente en todos los pacientes que van a tener esta enfermedad. En las formas avanzadas se forman puentes de tractos fibrosos entre los espacios porta y las regiones contralobuliares que van a evolucionar a cirrosis. Bien, en la tabla 1 se muestran los criterios diagnósticos y en la tabla 2 va a ser el score o el sistema de puntuación que son propuestos por este IAIGH para facilitar el diagnóstico de esta enfermedad. Bien, una puntuación mayor de 15 antes del tratamiento y de 17 después de este va a establecer el diagnóstico definitivo. Luego, el diagnóstico probable va a ser con una puntuación de 10 a 15 y una puntuación menor a 10 va a excluir este diagnóstico. La sensibilidad de este score para el diagnóstico de esta hepatitis autoinmune va a ser del 97 al 100% y su especificidad varía entre el 45 al 92%. Finalmente, recientemente se han publicado unos criterios simplificados para el diagnóstico de esta hepatitis autoinmune en adultos y en él se van a valorar menos ítems. Se van a valorar solamente el título de anticuerpos, el IgG, la histología y la exclusión de hepatitis viral. Y bueno, en los estudios se ha comprobado también su eficacia y validación. Bueno, continuando con la segunda parte de la exposición, vamos a hablar de las enfermedades inmunitarias concurrentes. Hay que tener en cuenta que las enfermedades autoinmunes concurrentes están presentes entre el 14 y el 44% de los pacientes que presenten una hepatitis autoinmune y se ha reconocido como frecuencias similares en pacientes con enfermedades del tipo 1 y del tipo 2. La enfermedad tiroidea autoinmune ha sido la enfermedad autoinmune concurrente más común en una hepatitis autoinmune tipo 1, mientras que la diabetes tipo 1, la enfermedad tiroidea autoinmune y las enfermedades autoinmunes de la piel, como pueden ser vitiligo, la vasculitis leucocitoclástica, la urticaria y la alopecia areata, han sido más comunes en la hepatitis autoinmune del tipo 2. La enfermedad inmune concurrente se asocia comúnmente con pocos o ningún síntoma generalmente, que son mayormente raras en algunas ocasiones. La gravedad de los síntomas pueden ocultar pueden ocultar la enfermedad hepática subyacente que puede llegar a tener el paciente.
Entre el 10 al 15% de los niños presentan una APS-1, que viene a ser la poliendocrinopatía autoinmune de tipo 1. Y la hepatitis autoinmune que puede acompañar al menos a, a, a dos de los tres componentes de este síndrome pueden ser una candidiasis mucocutánea, una hipoparatiroidismo e incluso la insuficiencia adrenocortical. También hay que tener en cuenta, perdón, ah, siguiente por favor. También hay que tener en cuenta que la enfermedad autoinmune extrahepática ocurre en mayor frecuencia en las mujeres y el tipo varía según el grupo de edad. Por ejemplo, los pacientes mayores de 60 años tienen una enfermedad de tiroides o reumáticas autoinmunitarias con mayor frecuencia que los adultos que son menores de 30 años, mientras que los adultos jóvenes tienen una mayor frecuencia de un IBP, que viene a ser la enfermedad inflamatoria intestinal, o incluso una anemia hemolítica autoinmune. La frecuencia de las enfermedades en pacientes con una hepatitis autoinmune es superior a la de la población general. Se dice que es de un 2,8 a un 3,5% más que pueden llegar a presentar esto. Los pacientes pediátricos, uh, los pacientes pediátricos con una hepatitis autoinmune y una enfermedad celíaca que que han evitado el gluten en sus comidas y de acuerdo a su dieta, según estudios, tuvieron frecuencias más altas de una remisión sostenida después de una suspensión de los glucocorticoides como tratamiento. Y con respecto a aquellos niños que no tenían una enfermedad celíaca con subyacente. Siguiente. Como orientaciones o declaraciones de orientación que mencionaba la guía que seguimos, los pacientes con hepatitis autoinmune deben ser evaluados para enfermedades celíacas o tiroideas en el momento del diagnóstico que se les dé, y también que los pacientes con hepatitis autoinmune deben ser evaluados para detectar artritis reumatoides o anemia hemolítica autoinmune, diabetes y otras enfermedades autoinmunes extrahepáticas según la sintomatología que presente nuestro paciente. Siguiente, por favor. También tenemos los síndromes de superposición o en inglés overlap o variantes colestásicas que pueden tener los pacientes. Los síndromes de superposición entre la hepatitis autoinmune y la CBP, que viene a ser la colangitis biliar primaria, o también de ACEP, que es la colangitis esclerosante primaria, son descripciones clínicas y no entidades patológicas válidas en sí. Su valor clínico principal es identificar a las personas que no pueden responder al tratamiento convencional para una hepatitis autoinmune. Dentro de estos vamos a tener dos principalmente: el síndrome de la superposición de hepatitis autoinmune y la CBP, que viene a ser la colangitis biliar primaria, como mencionamos. Para estos, tenemos que tener en cuenta que debemos usar los criterios de París. Los criterios de París van a identificar a los pacientes con características superpuestas a este síndrome, que deben cumplir dos de los tres criterios siguientes para una CBP. Dentro de estos tres criterios tenemos el primero, el nivel sérico de la fosfatasa alcalina tiene que ser dos veces mayor al límite superior del rango normal, o el nivel sérico de la GGT tiene que ser 5 veces mayor al límite superior normal. También como segundo criterio tenemos la presencia de anticuerpos antimitocondriales, que ya lo hablamos, que vienen si los AMA, y también como tercer hito tenemos las lesiones floridas del conducto biliar en un examen histológico que lleguemos a hacer. También tenemos los criterios para hepatitis autoinmune en un contexto de una CBP, de una colangitis biliar primaria. Además de la presencia de una hepatitis de interfase, son dos. El nivel de la ALT en suero tiene que ser 5 veces mayor al límite superior normal, y el nivel de la inmunoglobulina G en suero tiene que ser 2 veces mayor al límite superior normal, o incluso se debe ver la presencia de los SMA, que son los anticuerpos antimúsculo liso. Una comparación unicéntrica de los criterios de París y los sistemas de puntuación de la hepatitis autoinmune va a encontrar que los criterios de París son más fiables.
por eso con una sensibilidad del 92%, una especificidad del 97% incluso. Como segundo, vamos a tener que el síndrome de superposición de la hepatitis autoinmune y el PSC, que viene a ser la colangitis esclerosante primaria, y en niños se les llama colangitis esclerosante autoinmune o ASC. Los criterios del diagnóstico del síndrome de este síndrome van a incluir la presencia de las características típicas de una hepatitis autoinmune, también la ausencia de los AMA y la evidencia de una CEP, que viene a ser la colangitis esclerosante primaria, de un conducto grande por endoscopía, o una evidencia de una CEP, una colangitis esclerosante primaria, de un conducto pequeño, basada en una fibrosis periductal con la terminología que mencionan que es de piel en cebolla, en la histología que lleguemos a observar. También tenemos la CEU crónica. La CEU crónica es la colitis ulcerosa crónica. Esta está presente en el 16% de los adultos que llegan a presentar una hepatitis autoinmune y el 42% de los pacientes con una hepatitis autoinmune y una colitis ulcerosa crónica llegan a tener cambios en los cambios colangiográficos en una colangitis esclerosante primaria. Dentro de algunas declaraciones que mencionaba la guía, decían que se debe considerar que los pacientes con una hepatitis autoinmune y tengan hallazgos colestásicos bien laboratoriales o histológicos que sean compatibles con una colangitis biliar primaria, y además de eso llegan a tener los AMA positivos, tienen un síndrome de superposición de una hepatitis autoinmune y una CBP. Y también como otro aporte nos mencionaban que los criterios de país pueden ayudar al diagnóstico de este síndrome, pero los criterios pueden llegar a excluir a los pacientes con hepatitis autoinmune y CBP que tienen unas características colestásicas menos graves a las esperadas para usar los criterios de París. Siguiente, por favor. También hay otros casos que son las lesiones inducidas por drogas, que son similares a la hepatitis autoinmune. La lesión hepática inducida por drogas puede imitar a una hepatitis autoinmune y se ha implicado una relación farmacológica de hipersensibilidad impredecible entre 2 al 17% en los pacientes que lleguen a tener características de una hepatitis autoinmune clásica. Los principales son la minociclina, la nitrofurantoína y el infliximab. Se han incriminado como los mayores fármacos en la frecuencia de estas lesiones y se han notificado efectos adversos relacionados al sistema inmunitario del paciente, incluida la hepatitis, como el uso de agentes activadores del sistema inmunitario y los famosos inhibidores de los puntos de control. Las lesiones hepáticas asociadas con los inhibidores de los puntos de control generalmente han mejorado con la terapia de glucocorticoides, pero han carecido de las características histológicas y laboratoriales que son características de una hepatitis autoinmune. Tenemos en cuenta que las lesiones hepáticas asociadas a los inhibidores del punto de control no deben confundirse con las lesiones provocadas por una hepatitis autoinmune. Y el intervalo de latencia de una exposición del fármaco, de esos tres, por ejemplo, que mencionamos, hasta el inicio de la enfermedad va a variar entre 1 a 8 semanas, con excepción de la nitrofurantoína y la minociclina, que pueden tener periodos de latencia que superan los 12 meses. Siguiente, por favor. Ahora hablando del tratamiento, según la Asociación Americana de Estudios del Hígado, o ASLD, y la Sociedad Británica de Gastroenterología, van a existir algunos criterios, primeramente que los pacientes con niveles de AST y ALT superiores a 10 veces el límite superior de lo normal, o a un paciente que tenga AST y ALT 5 veces el límite superior normal y que lleguen a estar acompañados de una elevación de las gamma globulinas 2 veces, con un valor de 2 veces el límite superior normal, o la presencia de una necrosis en puentes, ese es el término adecuado, necrosis en puentes, en la biopsia constituyen indicaciones
absolutas para el tratamiento, como podemos ver la tabla de abajo. La presencia de algunos síntomas, como por ejemplo pueden ser las artralgias, las ictericia, la elevación inferiores de transaminasas o la presencia de una hepatitis de interfase en la biopsia hepática, son indicaciones relativas para un tratamiento, no cumplen al 100%. También podemos encontrar la osteopenia, la inestabilidad emocional, hipertensión arterial, la diabetes y las citopenias. La indicación de tratamiento en pacientes con síntomas moderados o con alteraciones bioquímicas citológicas leves es incierta y deben ser individualizados dependiendo de cada paciente que tengamos. Aunque la resolución espontánea es posible en algunos pacientes, el porcentaje de los pacientes que presentan una mejoría es inferior a los pacientes que van a recibir el tratamiento y además esta es mucho más lenta en comparación con los que reciben un tratamiento. Es por eso que algunos expertos y estudios recomiendan que se inicie el tratamiento no importando la edad. Además, algunos estudios han demostrado que tiene una supervivencia de 10 años inferior a los pacientes tratados. Los pacientes con una enfermedad inactiva, incluso con cirrosis, no se van a beneficiar del tratamiento inmunosupresor que podamos darles. Y también los pacientes con diabetes mal controlada, una compresión vertebral, también las alteraciones psicóticas u osteoporosis, una osteoporosis grave, son malos candidatos para un tratamiento médico en este caso. Finalmente, uh, la azatioprina debe ser evitada en pacientes con citopenias graves. ¿A qué se llama citopenia grave? Con un recuento de linfocitos inferior menor a 2.500 por milímetro cúbico o unas plaquetas inferiores a menores a 50.000 por milímetro cúbico. O en el caso incluso de una deficiencia completa de la actividad de una enzima llamada la TMTP. Esta enzima también se le llama tiopurina metiltransferasa. Es importante recordar eso porque vamos a hablarlo posteriormente. Siguiente, por favor. Ok. Hay que tener en cuenta que como objetivo del tratamiento, el objetivo es lograr la remisión de la hepatitis la AI, que tienen definida para lograr esta remisión, debemos completar la normalización de las cifras de ALT y gamma globulina y la desaparición de la actividad inflamatoria histológica que podamos observar. Tenemos en cuenta también el tratamiento de inducción de la remisión y tenemos algunos regímenes que son estándares. El tratamiento de inducción para la hepatitis autoinmune se basa en la administración de la prednisona o prednisolona. Puede estar sola o en combinación con otro fármaco que viene a ser la azatioprina. Este tratamiento principalmente ha demostrado en algunos estudios que se dio la mejoría de síntomas y la alteración y la mejoría también de las alteraciones bioquímicas y de la actividad histológica en la mayoría de los pacientes. Además, también como otra acción tiene la acción de prevenir la fibrosis hepática y aumenta la supervivencia de hasta el 80% a los 20 años. Los estudios que se hicieron, los estudios iniciales, han demostrado la superioridad de ambos regímenes frente a un placebo. Sin embargo, el grupo de tratamiento combinado presentó menos efectos adversos que una monoterapia de la prednisona, por ejemplo. Por otro lado, la terapia con prednisona estaría indicada en pacientes con citopenias graves, en mujeres embarazadas también, y en pacientes con neoplasias activas y aquellos con una deficiencia completa de la TPMT, que viene a ser la tiopurina metiltransferasa que mencionamos brevemente. Eduardo, sí, doctor. Oculta tu barra de abajo. Ponle ocultar. No, doctor, ya no estoy presentando. Ya lo estarán ocultando. Un segundo. Ya. Genial. En el cuadro de abajo se ve las dosis exactamente, y de acuerdo a la semana que se puede dar en una monoterapia o en una terapia combinada. Se recomienda comenzar con una dosis de 30 miligramos por día de prednisona combinado con de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día de azatioprina,
En el caso de una terapia con prednisona, la dosis va a iniciar desde un 40 a 60 miligramos por día. Una vez que alcanzada la dosis de 20 miligramos por día, la reducción tiene que ser de 5 miligramos semanales hasta llegar hasta la dosis de 10 miligramos por día. Luego de esto se debe reducir, mejor dicho, la de 2.5 miligramos a la semana hasta llegar hasta a los 5 miligramos por día. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esa reducción de la dosis va a encontrar la dosis de mantenimiento óptima para el paciente. Una vez alcanzada la remisión que llega a tener el paciente, obviamente, el régimen de tratamiento de mantenimiento va a continuar hasta la resolución de la enfermedad, o también puede continuar hasta el fracaso del tratamiento o la intolerancia a la medicación, dependiendo lo que pase con el paciente. Siguiente, por favor. No, retroceder. Me olvidaba. Una pregunta que nos haríamos es, ¿cómo es el mantenimiento de la remisión y la decisión de parar el tratamiento también? Se tiene en cuenta que el 21% de los pacientes que presenten una hepatitis autoinmune van a alcanzar una remisión sostenida de la enfermedad a largo plazo sin tratamiento, por lo que parece razonable el intentar sustentar el tratamiento inmunosupresor. Para poder suspender el tratamiento, se debe normalizar primeramente los niveles séricos de AST, ALT, bilirrubina, gamma globulinas y comprobar en estos pacientes la normalización de la inflamación histológica hepática. Por ello, la realización de una biopsia hepática es esencial. Es el único método seguro para confirmar la eficacia del tratamiento, dado que la histología tarda en mejorar de 3 a 6 meses después de la normalización de los parámetros bioquímicos. Entonces, la biopsia hepática debe realizarse al menos 8 meses después de normalizarse la analítica. En los pacientes que van a presentar una hepatitis de interfase en la biopsia de seguimiento o una cirrosis establecida, no se debe suspender el tratamiento por el riesgo a una recidiva, por ejemplo. ¿Cuáles son los signos histológicos que nos pueden dar un riesgo de recidiva? Según su porcentaje, los mencionaré, que viene a ser una arquitectura hepática normal, el riesgo de recidiva llega a ser un 20%. Si hay una mejoría de la hepatitis portal, el riesgo de recidiva llega a ser el 50%. Células plasmáticas portales residuales son el 31% el riesgo de su recidiva. Y en la progresión a cirrosis y la persistencia de hepatitis de interfase, el riesgo de recidiva llega incluso a ser de un 100% en ambas. La mayoría de los pacientes que responden al tratamiento, en un porcentaje, mencionaban que era el 77%, lo hacen en los primeros 24 meses. Si por el contrario no se alcanza la remisión en los primeros 24 meses, el paciente desarrolla más efectos adversos. El tratamiento de la recidiva. ¿Cómo se va a tratar? En un 79% de los pacientes que alcanzan la remisión de la enfermedad y suspenden el tratamiento médico presente en la recidiva de la hepatitis autoinmune, su presencia determina una mayor progresión de la enfermedad, ya que se desarrolla cirrosis con más frecuencia y requieren un trasplante hepático o fallecen de una insuficiencia hepática con mayor probabilidad que los pacientes que no presentan esta recidiva. De la misma forma, la frecuencia de efectos adversos también es aumentada con un número de recidivas y de retratamientos que podría recibir el paciente. Siguiente, por favor. Dentro de los efectos adversos del tratamiento de hepatitis autoinmune, estos obligan a reducir la dosis y la retirada prematura de un fármaco en un 13% de los pacientes que van a iniciar su tratamiento. Los efectos como la diabetes, la citopenia, las náuseas, la habilidad emocional del paciente y la hipertensión son dosis dependientes. Por lo tanto, pueden mejorar en el paciente según disminuyamos la dosis que administrada. Tenemos en cuenta también, como otros efectos adversos, en la tabla, los relacionados a la prednisona y los relacionados a la azotioprina, y pueden ser de tipo cosméticos, la frecuencia es de un 80%. Ahí tenemos, por ejemplo, la cara de luna llena, las estrías dorsales, etc. Y también
los relacionados a la azototrina, tenemos los hematológicos, que se dan en un 40%. Siguiente, por favor. Dentro de todos los tratamientos, también tenemos algunas alternativas terapéuticas, que vienen a ser la budesonida, que es un esteroide sintético de metabolización en primer paso hepático, con un menor número de efectos adversos en comparación con los esteroides convencionales que podemos usar. Y en la actualidad, este fármaco está sugerido como alternativas a los esteroides sistémicos en el tratamiento de la hepatitis autoinmune. Estos esteroides sistémicos pueden ser la prednisona y la prednisolona. Según estudios, se logró la remisión inicial a los 6 meses en el 60% de los pacientes tratados con este medicamento, a comparación de la prednisona, que solo llegó al 38.8%, por ejemplo. Otros fármacos tenemos a los inhibidores de la calcineurina. Como ejemplo de estos tenemos a la ciclosporina, que fue utilizada como terapia de rescate en la hepatitis autoinmune, que se va a obtener una respuesta positiva y va a permitir la normalización de la ALT o menor a 2 veces el límite superior normal en un 93% de los pacientes. Y la dosis sería de un 3 a 5 miligramos por kilogramo por día, manteniendo los niveles sanguíneos entre 200 y 250 nanogramos por mililitro. Siguiente, por favor. El micofenolato mofetil. Se trata de un inmunosupresor que es bastante potente y no tiene los efectos neuro y nefrotóxicos de los inhibidores de la calcineurina y no requiere monitorización de los niveles en la sangre. Así que puede ser bastante bien tolerada, y sus efectos adversos incluyen la leucopenia, la diarrea y su teratogenia. Y como el más importante que nos llama la atención, tendremos el trasplante hepático, teniendo en cuenta que aproximadamente el 10% de los pacientes con una hepatitis autoinmune precisará de un trasplante hepático como última opción terapéutica. Las indicaciones del trasplante hepático son similares a otras enfermedades hepáticas e incluyen el deterioro clínico, como puede ser el desarrollo de cirrosis, el sangrado por varices esofágicas o la alteración de la coagulación, a pesar de una adecuada terapia inmunosupresora que recibe el paciente. No existen indicadores o predictores de la necesidad de un trasplante hepático, aunque los candidatos suelen ser aquellos pacientes que no van a alcanzar la remisión después de los 4 años de una terapia continuada. Son indicadores de alta mortalidad asociados a un fallo hepático, principalmente la evidencia histológica de una necrosis multilobular y un aumento progresivo de la bilirrubina. Sin embargo, la hepatitis autoinmune puede recurrir tras un trasplante hepático entre el 10 y el 35% de los pacientes, a pesar de una terapia inmunosupresora. Siguiente, por favor. Gracias, doctores. Eso sería todo. Antes de las preguntas, ¿o alguna pregunta, chicos, para los compañeros? ¿Nadie? Primero vamos a ver los artículos y de acuerdo se le vamos a hacer algunas preguntas al grupo expositor. A ver, el grupo 1, su artículo. Doctor, ahorita lo voy a presentar. Ya. ¿Tú vas a exponer, Diana? Sí, doctor, yo voy a exponer. Chao. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, el artículo que hemos escogido titula Evolución de la hepatitis autoinmune en una corte española. Esta es publicada el 12 de octubre del 2020 en la revista de Medicina Clínica. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que existe poca información de la historia natural de la hepatitis autoinmune y su tratamiento.
Y el objetivo de esta revisión es evaluar la evolución de los pacientes con una hepatitis autoinmune y analizar sus factores pronósticos. Como sabemos, la hepatitis autoinmune es una enfermedad crónica inflamatoria del hígado de un curso fluctuante y está caracterizado básicamente por los autoanticuerpos circulantes, también por una hipergamma-globulinemia y por una hepatitis interfase. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los pacientes y métodos, tenemos en cuanto al diseño de estudio, es de tipo observacional retrospectivo. Diana, Los pacientes cosas puntuales del artículo, por favor, como la parte general, los criterios de inclusión, exclusión, eso ya no, y las conclusiones y para qué nos sirve el artículo. Ya, doctor. Ya. Sí, aquí básicamente nos vamos a enfocarnos en los resultados, en el cual dentro de los datos demográficos, bioquímicos e histológicos de este estudio, vamos a encontrar que dentro de los 84 pacientes a los cuales se le ha hecho un seguimiento de estudio, estos pacientes se les ha hecho un seguimiento que fue de 6 años en una edad media de 52 años. Eh, el 77% de estos pacientes fueron mujeres y el 10,6% de los pacientes consumían alcohol. En esta tabla se indican los datos bioquímicos de los pacientes en el momento del diagnóstico y se debe destacar que la mayoría presentaba una alteración de la biología hepática, de los cuales 43 pacientes cumplían los criterios de hepatitis aguda y anticuerpos antinucleares. Siguiente, por favor. En esta tabla 2 indican las enfermedades hepáticas y autoinmunes asociadas en un 32% de los pacientes se presentaba alguna enfermedad hepática asociada, siendo las más frecuentes la colangitis biliar primaria y también el hígado graso no alcohólico en un 9,4%. Siguiente, por favor. El artículo, como al principio les había dicho, tiene como objetivo evaluar la evolución, ¿no? Entonces, basándonos en eso, el tratamiento de inducción más habitual fue la combinación de prednisona y azatioprina en un 74%. Y el tratamiento de mantenimiento más frecuente fue azatioprina en un 56,5%, combinada con prednisona en un 30,6%. De los 84 pacientes se ha requerido un cambio de tratamiento, 5 por ausencia de respuesta, 25 por efectos adversos y 2 por tener un mejor perfil de seguridad debido a una neoplasia activa. También se menciona que los efectos adversos ocurrieron fundamentalmente en pacientes que han utilizado azatioprina y el más frecuente fue la intolerancia digestiva en 19 pacientes. En 2 pacientes se presentó una hepatotoxicidad y la dermatosis neutrofílica también se presentó en 2 pacientes. Siguiente, por favor. Los fármacos de segunda línea más utilizados en los pacientes o que han funcionado fue la micofenolato en un 40%, seguido a en un 28% fue el 6-mercaptopurina y en un 24% el corticoide en monoterapia. Y en 24 pacientes se pudo suspender el tratamiento por remisión de la hepatitis autoinmune tras un tiempo medio de tratamiento, pero se tuvo que reiniciar por el rebrote de la enfermedad. Siguiente, por favor. 5 pacientes tuvieron alguna descompensación durante el recojo de los datos. De estos, 2 tuvieron una hemorragia digestiva varicosa y 3 por descomposición acítico-edematoso y uno de ellos tuvo una
hepatocarcinoma. En ninguno de los pacientes requirió trasplante hepático y solamente hubo un fallecido por hemorragia digestiva varicosa. En el análisis bivariante se analizó si había relación entre múltiples variables y la remisión bioquímica, en el cual se han analizado variables como es el sexo, edad, el consumo del alcohol, enfermedades hepáticas, los niveles de transaminasas y también la presencia o no de cirrosis. Siguiente, por favor. En cuanto a la discusión, la prevalencia de la hepatitis autoinmune fue muy variable. Eso debido a los diferentes áreas geográficas, también al género del paciente y a la forma de la presentación clínica. En nuestro estudio muestra como la mayoría de los pacientes diagnosticados de una hepatitis autoinmune, cómo es que responden al tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento de inducción combinado con una acitioprina y corticoides, o solo con corticoides, logrando una respuesta bioquímica completa al tratamiento. En este caso, el resultado a destacar en este estudio es que ha habido una baja tasa de pacientes con cirrosis hepática y también ha habido una prevalencia de cirrosis del 30% en el ámbito internacional y del 31% en el ámbito nacional. Esto nos puede dar probablemente, nos puede indicar un diagnóstico más precoz, ¿no? Y de esta manera, una enfermedad hepática menos evolucionada. Siguiente, por favor. Ya dentro de las complicaciones específicas de la cirrosis, la mayoría de ellos no tuvieron ninguna descompensación porque tenían muy buena función hepática. Y el 38% de los pacientes requirió cambiar el tratamiento. Y casi la mitad se ha sustituido por la azatioprina, por micofenolato fenotil, mofetil, y también otros iniciaron una segunda línea de tratamiento con 6-mercaptopurina. Siguiente, por favor. También menciona que de 10 a 30% de los pacientes se mantenían en remisión completa sin tratamiento y las guías recomiendan que el tratamiento sea interrumpido mínimo tras 2 años de haber alcanzado la remisión bioquímica. En nuestro estudio, la media de tiempo tras el cual se ha interrumpido el tratamiento fue de 6 años. Por lo cual puede estar en relación con la relativa de la baja tasa de recidiva. Las patologías inmunológicas asociadas a estos fueron la tiroiditis en un 10% y en un 9% la esteatosis no alcohólica en el caso de las patologías hepáticas. Siguiente, por favor. Como conclusión, la mayoría de los pacientes presentaron una adecuada respuesta al tratamiento de primera línea, pero un tercio precisó a una segunda línea, básicamente por la intolerancia a la medicación. Y el fármaco de segunda línea que más se ha empleado fue el micofenolato, y no se dieron a identificar factores predictores de mortalidad a largo plazo, porque, como les había mencionado, solamente ha habido un evento mortal, nada más. Eso es todo, doctor. Gracias. Ya el segundo grupo, ahorita vamos a preguntarle al grupo expositor. El grupo 2. Sí, doctor. ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla también, doctor? Sí, Carlos, ¿no? Sí, doctor. Perdón, doctor, no tengo internet, así que le voy a presentar a mi compañera, por favor. El celular. Listo, perfecto. El siguiente, por favor. El estudio que estamos presentando va a ser alteraciones del microbioma intestinal en hepatitis autoinmune. Nos pareció un artículo interesante porque nos permite, por un lado, ver las alteraciones al microbioma, el cual tiene, por lo tanto, luego efectos en la salud del paciente y su calidad de vida, y por el otro, porque crea un nuevo biomarcador para poder ver la severidad, en este caso de la hepatitis, a veces en casos bastante tempranos. Entonces, el objetivo siguiente
del estudio va a ser justamente estudiar a pacientes con hepatitis autoinmune. En este caso se estudia previo al tratamiento con corticosteroides y también durante y posterior a este, y caracterizar la disbiosis intestinal en todos estos pacientes, tanto pacientes controles, individuos sanos, como pacientes con hepatitis autoinmune. El diseño, como mencioné, es un longitudinal en estudio Cosas de cortes. puntuales, Carlitos. Sí, doctor. Bueno, siguiente. Lo importante en este artículo que vamos a ver, el tratamiento de nuestros pacientes fue con corticosteroides, que es interesante. Encontramos aquí en este cuadro, lo primero es la diferencia, en este caso, en la diversidad del microbioma en ambos tipos de pacientes. Como notamos en ambos, a pesar de que la media de ambos grupos no pasa al otro, encontramos una significancia de 0.01, así que es bastante importante en cuanto a la diversidad de ambos microbiomas. Siguiente. Lo que vemos aquí justamente es el número o el tipo de bacterias que encontramos en ambos tipos de pacientes. Curiosamente, los pacientes que tenían hepatitis autoinmune en estudios iniciales se encontraban niveles muy bajos de lactobacillus, enterobacterias y clostridiales, mientras que encontrábamos, siguiente, grupos bastante altos de los que vemos en pantalla, pero particularmente de un grupo. Siguiente, por favor, que va a ser la bellonela. Esta bellonela en dos tipos, una que es propia de la región, porque recordamos que el estudio es en China, eso es un dato importante, y otra que es la bellonela disparis. Lo curioso de este estudio, más allá de que encontremos que solamente está aumentado o disminuido un grupo de bacterias en los pacientes en estadios iniciales con hepatitis autoinmune, encontramos que este es un biomarcador muy importante, en este caso la bellonela disparis, así como otras bacterias. Las cuatro más importantes, según el estudio, para poder ver la severidad posterior de la hepatitis. En este caso va a empezar con la bellonela, como mencioné, Streptococcus, Klebsiella, Lactobacillus. Esos cuatro parecen tener niveles importantes, menores a 0,01, para predecir cómo cómo va a ser la severidad, en este caso, de la hepatitis autoinmune. Siguiente. Lo que vemos inferiormente es justamente esto y la relación que tiene con la AST. Entonces, siguiente. Esto es igual, justamente el enriquecimiento, como vemos que particularmente está en rojo la bellonela en pacientes y particularmente en relación al AST. Parece que también va a indicarnos cuando la bellonela esté elevada un aumento en el AST. Siguiente. Para terminar, entonces, justamente la significancia del estudio. Encontramos que es un estudio en el cual ya conocíamos un poco sobre la progresión de la hepatitis autoinmune. Después de hacer un estudio histológico y analizar la microbiota, encontramos lo siguiente. Siguiente. Encontramos que el microbioma se ve reducido y alterado cuando hay un tratamiento con corticoides. Siguiente. Encontramos que la Bellonella disparis en particular demuestra la severidad que tendrá luego la hepatitis autoinmune por su mayor cantidad en comparación a lactobacillus particularmente. Siguiente. Encontramos que el microbioma va a ser importante en este caso para la clasificación de la enfermedad antes de que aumente la severidad. Y siguiente. Y uno más, siguiente. Encontramos, por último, justamente que esta buena microbioma y también la bellonela va a ser un biomarcador importante para poder ver luego la severidad de la hepatitis autoinmune. Eso es todo, doctor. Ya. Primero para comentar el primer artículo, bueno, es interesante las combinaciones que han estado haciendo. La satioprina más el corticoide es uno de los tratamientos estandarizados en la actualidad. De ahí donde vamos a preguntar al grupo expositor antes de continuar con el tercer grupo. A ver, ¿y cómo podríamos bajar? Porque ahí nos han presentado dos tipos de tratamiento, ¿no? Con corticoides y azatioprina en la exposición inicial del grupo expositor. Y en el artículo nos han ayudado a ver algunas otras opciones, ¿no? Como la mercaptopurina, la ciclosporina, la azatioprina con el corticoide. Y definían de que la azatioprina más corticoide es uno de los tratamientos más efectivos, ¿no? Pero ¿cómo bajamos los efectos adversos de los corticoides? El hecho de utilizar solamente corticoide o corticoide de azatioprina. A ver, el grupo expositor, ¿qué opina? ¿O es indistintamente? Doctor, cuando combinamos los corticoides con la aciatropina, son menores los efectos adversos.
Ya, entonces es importante tomar en cuenta esto. Es cierto que en algunos lugares no hay acitioprina, pero sí podemos utilizar corticoides más azatioprina, ¿no? En algunos lugares como en Lima, acá también podemos utilizar azatioprina y esto va a ayudar a disminuir los efectos adversos y la efectividad es buena, ¿no? Y la otra pregunta para el grupo expositor, antes de que me olvide. ¿Y hay una hepatitis autoinmune tipo 3? ¿Saben algo de eso? La hepatitis autoinmune tipo 3, doctor, es menos clara. Esta va a presentar anticuerpos SLA-LP positivos y, bueno, se va a caracterizar por tener rasgos indistinguibles del tipo 1 y va a tener buena respuesta a los esteroides. ¿Y por qué solamente tú hablas, Daniela? ¿No hay nadie en tu otro en el grupo? ¿Ya? Porque no han hablado nada de la hepatitis autoinmune tipo 3, ¿no? Entonces es importante si tiene rasgos más indistinguibles, ¿no? En relación al tipo 1. Lo más frecuente es tipo 1, tipo 2. Tipo 1 inclusive puede estar relacionado a jóvenes y a personas mayores, ¿no? A ver, y el otro grupo es importante, el artículo sí, pero hubiera sido bueno más enfocado a nuestra realidad y nuestra patología de nuestra microbiota que tenemos en Sudamérica, ¿no? Eso está más para la parte de China. China creo que era. Sí, doctor. Justamente es que es el único artículo que hay de este tipo en relación a hepatitis autoinmune y justamente es lo que conversamos un poco en el grupo. Y es que seguramente si lo enfocamos o lo repetimos en el Perú, vamos a encontrar una caracterización distinta, pero lo útil quizás es los grupos, particularmente los anaerobios estrictos, son los que se elevan en caso de una hepatitis autoinmune. Seguramente eso no va a ser muy distinto en el Perú, pero sí las bacterias propias, ¿no? Ya, pero sí es interesante. O es que porque la China va a ser la presidenta, no creo. Han elegido ese No, artículo. doctor. Ya, grupo 3, artículo. Doctor, buenas noches. Sí, ahorita lo va a presentar, doctor, mi compañera. Ya. ¿Quién expone? De grupo Yo, 3. doctor, Miriam Zapone, doctor. Miriam Zapana. Ujú. Garriar. Sí, doctor. Ya, Doctor, Miriam. buenas noches. Cosas puntuales, Miriam. Sí, doctor, voy a presentar lo que es la revisión del artículo. Siguiente, por favor. Prácticamente lo que es un reporte de un caso clínico donde la paciente presenta lo que es una hepatitis autoinmune de tipo 1. Bueno, para empezar, en cuanto a la hepatitis autoinmune, va a ser una hepatitis crónica que mayormente va a ocurrir en niños y adultos. Bueno, la literatura dice en todas las edades, pero se va a diagnosticar más que todo en pacientes de 40 a 50 años de edad. Bueno, esta hepatitis autoinmune va a tener una variedad de términos, pero ya en el año 1992 prácticamente se le denomina ya hepatitis autoinmune, porque antes se le conocía como hepatitis crónica activa, crónica progresiva, y hepatitis lupoide y hepatitis de células plasmáticas. Siguiente, por favor. Bueno, ya, van a existir como dos tipos de hepatitis autoinmune, como ya lo mencionó el grupo, que van a depender tanto de la expresión de algunos anticuerpos. Por ejemplo, en la hepatitis autoinmune tipo 1 se va a expresar mayormente lo que son los anticuerpos antinucleares ANA y los Ya, anticuerpos mire, hemos visto eso ya en la primera exposición. ¿De qué Ya, se doctor, entonces voy a pasar al caso clínico, doctor, entonces, la presentación del caso Sí. clínico. Ya, bueno, va a ser un paciente de sexo femenino, 55 años, van a tener como antecedentes lo que es una hipertensión arterial, lo cual tiene como tratamiento lo que es la amlopidina de 10 miligramos, también presenta lo que es una dislipidemia con tratamiento con atorvastatina, y lo que resalta aquí serían antecedentes sería lo que es el hipotiroidismo primario, ¿no? Que ya también tiene tratamiento con lo que es la levotiroxina.
Bueno, en su examen físico en esta paciente tiene una presión arterial de 130/70, una frecuencia cardíaca 72, la frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y la paciente es afebril, al tacto, euneica, hidratada, abdomen doloroso, la palpación profunda de hipográstico y sin signos de irritación peritoneal. En este caso, en el examen físico, como ya sabemos, en una hepatitis autoinmune, las manifestaciones clínicas pueden ser asintomáticas, como también pueden presentar variabilidad en el cuadro clínico. Pero en este caso se hace lo que son los exámenes laboratorios, los que nos podrían llevar ya a un diagnóstico, que aquí, por ejemplo, resalta lo que es la elevación del aspartato aminotransferasa y también del CK, y también la elevación de lo que es la alanina transaminasa. Y bueno, también hay presencia de lo que es una leucopenia con neutropenia, la serología por hepatitis negativa, y, y bueno, lo que resalta aquí sería lo que es la presencia de anticuerpo antimúsculo liso no positivo. Y bueno, a esta paciente ya con estos exámenes y con estos exámenes laboratorios en lo que se da el diagnóstico de la hepatitis autoinmune tipo 1, lo que prácticamente recibe un tratamiento de prednisona de 60 miligramos vía oral, orden día, eh, durante una semana y luego seguido de 200 miligramos vía oral como mantenimiento, ¿no? Y lo cual se evidencia lo que es una mejoría clínica y bueno, y también hay una mejoría en cuanto a los valores de las transaminasas. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, la clínica de la hepatitis autoinmune va a ser heterogénea, ya que va a presentar una variabilidad en las manifestaciones clínicas y también pacientes asintomáticos, como también síntomas considerables, como por ejemplo astenia, letargia, también algunos pueden presentar lo que es un malestar general, anorexia, prácticamente va a ser variable, ¿no? También puede ir a veces de síntomas como debilitantes, como también presentar lo que es una insuficiencia hepática aguda. También puede presentarse periodos prolongados de la enfermedad subclínica y antes o después de la presentación. Y bueno, los hallazgos físicos pueden ir de un examen físico normal o como también la presencia de una hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Y bueno, y también algunos estigmas de enfermedad hepática crónica y ictericia. Bueno, para el diagnóstico prácticamente de la hepatitis autoinmune, en el caso del tipo 1, va a haber una sospecha cuando va a haber algunas enfermedades coexistentes, como en este paciente, como que tuvo lo que es el hipotiroidismo primario, ¿no? Pero también en algunos casos se puede presentar lo que es la tiroiditis, enfermedades graves, colitis ulcerosa, enfermedad celiática y bueno. Bueno, en cuanto al diagnóstico, para esta enfermedad se hacen algunos estudios inmunológicos, como ya se mencionó, serían acá la piedra angular, sería el ANA y el ESMA, que serían los marcadores característicos más que todo en el tipo 1. Y bueno, aunque no se podría decir que tiene un valor pactotómico, ¿no? En este caso, pero podría ayudarnos en cuanto al diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico diferencial, en esta patología se va a tener que reunir todo lo que son las condiciones que pueden causar lo que es una hepatitis aguda y crónica, y lo que puede ir desde, por ejemplo, desde una hepatitis virales, o ingesta de alcohol y algunos fármacos, hasta la colangitis esclerosante. Y bueno, en el tratamiento de esta enfermedad consiste en lo que ya serían los glucocorticoides, con o sin acitropina, o 6-mercatoprina. Y bueno, para algunos pacientes, casi el 80% de estos pacientes van a presentar lo que es una remisión de los síntomas después de la terapia inicial, lo cual se va a manifestar con lo que son la normalización de los valores de la ALT y la ACTP, ¿no? Y la bilirrubina y algunos hemoglobinas, como sería la IgG. Bueno, aunque algunos pacientes, el 10% van a progresar, por ejemplo, a insuficiencia hepática, a pesar de que ya están recibiendo lo que es el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión de la revisión del caso clínico, bueno, la hepatitis autoinmune va a ser una entidad que puede ser asintomática, se puede observar en todos los grupos étnicos y a cualquier edad.
Y bueno, y el diagnóstico va a estar basado prácticamente en criterios clínicos y laboratoriales, por ejemplo, algunas elevaciones del IgG y algunos anticuerpos, ¿no? Como ya les mencioné, y debido, bueno, a que la sintomatología casi tiene un inicio súbito y poco específica, bueno, es prácticamente un reto, ¿no? Para el médico, tanto en su diagnóstico y en su clasificación. Eso sería, doctor. A ver, Miriam, regresa a tu tratamiento que diste. No me quedó bien claro. Más atrás, más atrás. No, el tratamiento que le dieron al paciente. Ahí creo que era. ¿Qué les parece al grupo expositor? Yo creo de que este caso clínico fue más relacionado al manejo, ¿no? Aunque no ha habido algo bien claro en sí en relación al caso clínico. O sea, ¿por qué se ha presentado este caso clínico? ¿Qué de interesante tenía este caso clínico? ¿Solamente diagnosticar hepatitis autoinmune? Miriam, o tenía algo diferente en el manejo, en el diagnóstico, en la evolución. Normalmente cuando presentamos un caso clínico o publicamos un caso clínico, está relacionado a algo en especial que hemos hecho y que ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? El primer grupo expositor, este grupo que está presentando el caso clínico, ¿cuál ha sido el objetivo de la presentación del caso clínico? De hepatitis autoinmune, una paciente de 55 años. ¿Nadie? Miriam. Doctor, sí, doctor. Ya, bueno, doctor, lo que resalta en este caso clínico sería, doctor, por ejemplo, para empezar, uno, lo que es antecedentes, porque como se menciona en la exposición, bueno, acá sería como sabemos, el diagnóstico es prácticamente las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, o sea, casi no pueden, no, o sea, no nos lleva a lo que es un diagnóstico, ¿no? Definitivo, pero por ejemplo acá como es lo que tiene el hipotiroidismo primario, entonces sería lo que nos ayudaría a lo que es al diagnóstico y también sería lo que es ah, no sé, eso sería lo que resalta, doctor, en el caso. Y a ver, al grupo expositor, pero menos Diana, ¿no? O Daniela, otra persona. ¿Qué les parece esa terapia que le dieron? Prednisona de 60 miligramos al día durante una semana y después le bajaron a 20 miligramos bioral de mantenimiento. Doctora, doctora, doctor, ¿se podría asociar a satioprina para menos efectos adversos? Ya, pero ¿qué les parece la terapia que le han dado? Que está un poco alto, doctor. Debería iniciarse con prednisona 30 miligramos. No. Doctor, yo supongo que le han dado solo prednisona porque evidentemente no han tenido disponibilidad de lo que es la azatioprina. Y si le han iniciado de frente con 60 miligramos es justamente porque le han dado solo prednisona. Y pienso que está bien porque le están quitando poco a poco, le están remitiendo poco a poco en base a cómo está avanzando la paciente. Si dice que ha evidenciado mejoría clínica, entonces por eso le están retirando o le están bajando las dosis de prednisona. Ya. ¿Alguna idea más? Yo creo que este caso nos ayuda a ver, no sé si el objetivo de la presentación del caso clínico era el manejo, porque en relación a antecedentes, ya lo expusieron, ¿no? El grupo expositor, que la hepatitis autoinmune en su gran mayoría va concomitante a otros problemas autoinmunes, entre ellos el hipotiroidismo, artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, ¿no? Problemas autoinmunes que sí pueden estar agregados, ¿no?
Pero en el manejo, normalmente el manejo solamente con prednisona, pues no se hace 60 miligramos durante una semana y luego 20 como mantenimiento. Si no, se va bajando. Se va bajando de 60 a 40, de 40 a 30. Se va bajando, llegamos hasta 20 para dejarlo en mantenimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí tal vez era una nueva terapia que estaban haciendo, que al parecer había alguna especie de mejoría, con la mejoría clínica y los valores de las transaminasas, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces tenemos que ver casos clínicos que sean mejores enfocados, que nos indiquen algo en especial. O sea, normalmente yo presento un caso clínico para dar a conocer algo que he hecho o algo que tenga el paciente, algo diferente en relación a la bibliografía, ¿no? El siguiente grupo. Siguiente grupo. ¿Quién expone? Doctor, buenas noches. Yo voy a exponer. Grady. A ver, Grady. Doctor, buenas noches y compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar el artículo que revisamos. Siguiente, por favor. El cual titula, el cual es una revisión sistemática con metaanálisis del uso del micofenolato de mofetilo como terapia de segunda línea para la hepatitis autoinmune. ¿Cuántos puntuales? Está bien, doctor. En cuanto a la introducción, un poquito, el tratamiento de primera línea, como ya se dijo, para la hepatitis autoinmune es utilizar corticosteroides en combinación con azatioprina. El objetivo terapéutico es lograr la remisión completa, como la normalización de las aminotransferasas séricas, la bilirrubina y la gamma-globulina, con desaparición de los síntomas y examen normal de tejido hepático. Sin embargo, el 20% de los pacientes tienen resultados subóptimos con la terapia convencional. Por eso se presenta el micofenolato de mofetilo. Se usa a menudo como terapia de rescate en pacientes que son intolerantes o no responden a la terapia estándar. Siguiente, por favor. En cuanto al objetivo, es ver la eficacia y la seguridad del micofenolato de mofetilo como tratamiento de segunda línea para los pacientes con hepatitis autoinmune. Siguiente, por favor. En cuanto a los materiales y métodos, se realiza una búsqueda sistemática en diversos buscadores de investigación para... Puntuales, Grady. Material y métodos ya hay que pasar. La siguiente. Ya, pásalo, por favor. Siguiente. Ya. En cuanto a los resultados... Anterior. Ajá, en cuanto a los resultados, vamos a tener que se seleccionaron 963 artículos, pero solo de estos se seleccionaron 12 artículos con 397 pacientes. Estos estudios fueron estudios cohortes retrospectivos. La medida calculada agrupada de duración del seguimiento fue de 34 semanas. La dosis del micofenolato de mofetilo fue de 0.5 a 4 gramos por día. La respuesta al tratamiento se evaluó a los 3 meses en 3 estudios, a los 4 meses en un estudio, a los 6 meses en 3 estudios y dentro de 24 meses en un estudio, como se ve en el cuadrito del costado. Y el informe cuando se evaluó la respuesta, pero la duración del seguimiento fue a los 23.1 o 41 meses, y 41 meses. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis agrupado de todos los estudios, se tuvo que la tasa de respuesta combinada fue de 0.58. 11 estudios informaron datos sobre eventos adversos, el cual representa el 0.14, y las tasas de interrupción debido a efectos secundarios, el 0.08. En cuanto al análisis agrupado de los grupos de intolerancia y falta de respuesta, en 5 estudios especificaron tasas de respuesta en cada grupo, tanto intolerancia como la falta de respuesta. La tasa de respuesta combinada en el subgrupo de pacientes con intolerancia al estándar de la atención fue el 0.82 y la tasa de respuesta combinada entre los que no respondieron fue de 0.32.
En cuanto al análisis agrupado según la definición de respuestas bioquímicas, nuevos estudios utilizaron la definición de la Asociación Estadounidense para el Estudio de para enfermedades hepáticas, en las que es necesario que se produzca la normalización de las enzimas hepáticas para una respuesta completa. La tasa de respuesta combinada en este subgrupo fue de 0.59. La tasa de respuesta combinada en el subgrupo que adoptó la anterior definición, que era en respuesta bioquímica de reducción de las enzimas hepáticas a menos del doble del límite superior de la normalidad, fue de 0.55. Siguiente, por favor. Ahora entramos a lo que va a ser la discusión. Como ya lo mencioné, este artículo es una revisión sistemática y metaanálisis de 12 estudios y 397 pacientes, del cual el 58% de estos estudios dicen que la tasa de respuesta combinada responden al micofenolato de mofetilo como terapia de rescate. Esta terapia se va a dar debido a la intolerancia a la terapia estándar. Acá hay unas definiciones que tenemos que tener en cuenta. Hay pacientes que son respondedores incompletos, los cuales son pacientes con hepatitis autoinmune que no logran la remisión completa después de los 36 meses del tratamiento estándar, el cual representa un 13% de todos los pacientes. Un fracaso del tratamiento se considera cuando el paciente presenta empeoramiento de parámetros clínicos, laboratoriales y histológicos a pesar de cumplir con el tratamiento, que representaron el 9% de los pacientes. La intolerancia al tratamiento estándar conduce a ajustes de dosis y a la interrupción prematura del régimen farmacológico, el cual se presenta en el 13%. Siguiente, por favor. Ahora, como ya lo mencionamos, el tratamiento de primera línea para la hepatitis autoinmune está bien establecido. La decisión de la terapia de rescate generalmente se basa en la opinión de expertos y estudios observacionales. En cuanto a la terapia de segunda línea, la terapia inmunosupresoria de la hepatitis autoinmune puede incluir lo que es micofenolato de mofetilo, Dracomilus o ciclosporina. ¿Por qué se utilizan estos medicamentos? Porque son potentes y de rápida acción. Pero también en este estudio se menciona que al usar el micofenolato de mofetilo más prednisolona, tuvieron una tasa promedio de mejoría en los niveles de aminotransferansas en un 78.7%. Como nota, este metaanálisis compara las tasas de respuesta en subgrupos y confirma la tendencia hacia una mejor eficacia en el subgrupo de intolerancia al tratamiento estándar. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la evaluación de la remisión histológica, se realizó una biopsia de hígado en los pacientes antes y después de comenzar el tratamiento con micofenolato de mofetilo. Esto se dio en un intervalo de 31 meses. La evaluación de esto se dio por dos sistemas, uno que es el sistema de ISHAP y el otro que es el sistema de Sheward. El primer sistema de puntuación de ISHAP evalúa el estadio de fibrosis y el segundo sistema de evalúa el grado de actividad inflamatoria. Analizando con estos sistemas de puntuación, se tuvo que hubo una mejoría significativa tanto de la fibrosis hepática como de los componentes necroinflamatorios. Siguiente, por favor. En cuanto al micofenolato de mofetilo, se toleró en general con una tasa baja de efectos adversos combinados y una tasa de interrupción debido a efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios se presentaron síntomas gastrointestinales comunes, como son las náuseas, vómitos y diarreas en 34 pacientes. Se presentó citopenias en 10 pacientes, problemas hematológicos como pérdida de cabello, erupción cutánea en 7 pacientes, cefaleas en 4 pacientes y la muerte en 1, pero la muerte de este paciente se produjo porque se desarrolló una sepsis grave con insuficiencia multiorgánica con fascitis necrotizante. Esta muerte, la causa de esta muerte no tiene relación con lo que es el medicamento. Ahora, como conclusión final de todo este artículo, es que el micofenolato de mofetilo fue bien tolerado con una baja tasa de interrupción del tratamiento debido a efectos secundarios, por lo tanto aparece como un fármaco de segunda línea para la hepatitis autoinmune y esta recomendación podría
potencialmente incorporarse en las guías de práctica clínica. Esto es especialmente cierto para los subgrupos que podrían lograr mejores tasas de respuesta, como los pacientes que son intolerantes a la terapia convencional. Siguiente, por favor. Este es el artículo base. Siguiente, por favor. Gracias por su atención. Ya, chicos. Bueno, ese artículo sí está siendo manejado, bueno, ayuda a manejar mejor a la hepatitis autoinmune. En Lima muchos hospitales como el Loaiza, del MINSA, el Almenara, que tienen su unidad de trasplante hepático inclusive, y así como el Revaliati, que tiene la unidad de hígado, ya están utilizando micofenolato como segunda línea al corticoide y a azatioprina, ¿no? Entonces, la secuencia más o menos de tratamiento es corticoide. Si el paciente no tolera, podemos dar corticoide más azatioprina. Si no mejora, corticoide más micofenolato, ¿no? Entonces, es importante esto, sí. La posibilidad de que vean pacientes autoinmunes en gran medida, bueno, cada vez está aumentando un poquito más los casos, pero hay que tomar en cuenta que no solamente hay problemas hepáticos alcohólicos o problemas hepáticos virales, ¿no? Sino también hay problemas hepáticos autoinmunes, que no solamente son la hepatitis autoinmune, sino la colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? ¿O algún aporte o algún comentario? ¿Nada? ¿Grupo expositor? ¿Algo más? Me olvidaba, y eso les tenía que decir en la anterior exposición, que en sus diapositivas están poniendo mucha letra. Ustedes tienen que tratar, a no ser que sean cuadros que no hay otra de ponerlo, resuman un poco más los conceptos o pongan palabras claves, ¿no? Para que se acuerden de lo que van a hablar y no lo lean todo. Porque idealmente, de acuerdo a las reglas de Vancouver, de acuerdo a las reglas de exposición, debe haber máximo 12 filas, ¿no? de letras. Entonces, y si ustedes se ponen a contar cuánto han puesto ustedes, ya hay como 17, 18, hasta 20, ¿no? Y es demasiado. Entonces ahí tienen que tratar de resumir más, pongan palabras claves para que se acuerden, y por ahí inclusive hablaban y en la diapositiva no tenían nada relacionado a lo que estaban hablando. Entonces, correlacionen lo que están hablando con las diapositivas también. Ya, chicos, alguna observación, alguna pregunta, algún comentario? Nada, todos están dormidos. El viernes vamos a recuperar la clase que falta y también vamos a hacer lo que es esteatohepatitis no alcohólica. ¿Ya? Entonces, nos vemos el día viernes entonces, chicos. Marisela. Sí, doctor. Me mandas la grabación, porfa. Está bien, doctor. ¿Ya? Entonces, el viernes nos igualamos con todo. Ya, doctor. Ya, chicos, cuídense.